Golpe al chavismo, Estados Unidos da un nuevo paso en la implementación de las sanciones contra 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de violar los derechos humanos. 4 meses después de que el presidente Barack Obama firmara una orden ejecutiva, el Registro Federal publicó las regulaciones para que el Departamento del Tesoro implemente esas sanciones. Pese a la reiterada solicitud del régimen chavista a Washington para que las sanciones contra 7 funcionarios de su gobierno acusados de violar los derechos humanos fueran derogadas, el Registro Federal, órgano oficial del gobierno estadounidense, publicó regulaciones para que el Departamento del Tesoro implemente los castigos. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. La información publicada no incluye a nuevos empleados públicos venezolanos. En las regulaciones se estipulan mecanismos para que los 7 sancionados obtengan asesoría legal en Estados Unidos si desean apelar la medida o recuperar algún activo que les haya sido incautado. El texto oficial hace referencia a las sanciones decididas el 8 de marzo pasado y a las dictadas el 18 de diciembre contra miembros del régimen de Nicolás Maduro, responsables de actos de violencia o graves abusos de derechos humanos contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela, registrados en el año 2014. El presidente estadounidense Barack Obama emitió hace 4 meses una orden ejecutiva que implementaba y ampliaba las sanciones aprobadas por el Congreso el año pasado y declaró una emergencia nacional ante el riesgo extraordinario que, dijo entonces, suponía la situación venezolana para la seguridad de su país. La información se conoce en momentos en que la Unión Americana ha mantenido acercamientos para disminuir la tensión con Caracas, hecho que se evidencia en las reuniones entre Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado, y Maduro. Las relaciones entre Venezuela y la Unión Americana permanecen distantes desde que en el año 2010 fueran retirados sus respectivos embajadores. Hasta ahora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Doctor Alcalay, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Siempre bienvenido. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por invitarme. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Doctor Alcalay, esta semana Nicolás Maduro dijo haberse reunido en 2 oportunidades con Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado, un hecho que supondría acercamientos entre los Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, se conoce lo que veíamos anteriormente, que el Registro Federal publicó regulaciones para que el Departamento del Tesoro implemente los castigos contra 7 funcionarios chavistas acusados de violar los derechos humanos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar aquí en este escenario? ¿Se podrían generar nuevas rupturas entre ambos países? Mira, para comenzar son 2 elementos totalmente distintos. Sí. El ámbito de relaciones diplomáticas entre 2 estados se regula a través de los mecanismos de concertación entre las cancillerías de ambos países. Y evidentemente dentro de esta política permanente de oscilación que ha tenido el gobierno, tanto de Chávez inicialmente como de Maduro, va a depender mucho de esa especie de altisonancia de la diplomacia bolivariana. Los Estados Unidos siempre han manifestado su deseo de profundizar las relaciones dentro del ámbito de relaciones diplomáticas con América Latina. Ahora, el otro tema es muy distinto. El otro tema sigue su curso porque es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos para implementar, para precisar sanciones o autorizaciones que le da el Senado o la Cámara de Representantes. Como ustedes recuerdan, el Parlamento norteamericano, frente a la violación de derechos humanos, frente al acoso que se vivió en el año 2014, emitió una serie de recomendaciones, inclusive el Congreso de los Estados Unidos publicó listas de más de 50 funcionarios que habían intervenido en violación de derechos humanos. No publicó los nombres, pero exhortó al Poder Ejecutivo, al presidente Obama, para que él asumiera unos mecanismos adicionales. Esos mecanismos adicionales, por la orden ejecutiva, Executive Order, lo obliga a él a poner los nombres y apellidos de cada uno de los funcionarios. Se trata de 7 funcionarios que fueron incluidos en esta orden ejecutiva y que en este momento lo que se hace es implementar cuando el Registro Federal de los Estados Unidos
toma la disposición para que el Tesoro Nacional no permita la utilización del sistema financiero norteamericano, y lo mismo tendrá que hacer el Departamento de Estado para limitar que estos 7 funcionarios puedan obtener visa para los Estados Unidos. Es decir, es una administración concreta, basada en la autorización que el Congreso le da al presidente de la República, el presidente Obama, para cumplir, y esto es un paso adicional que sigue su curso. Insisto, nada tiene que ver las conversaciones de Shannon, nada tiene que ver todos los mecanismos de diálogo diplomático con una sanción que se ha impuesto a funcionarios concretos por el hecho de violar los derechos humanos, por el hecho de estar en una situación como la que vivimos dramáticamente en Venezuela en el año 2014. Es decir, para precisar y estar claros, es descabellado pensar en que esto se pueda llegar a reversar. Sí, en una medida que es, como diría ese gran escritor latinoamericano y colombiano, es la crónica de una sanción anunciada, parafraseando la célebre novela. Es decir, el tema fundamental es que los Estados Unidos han sancionado a estos funcionarios y lo está haciendo dentro del territorio de los Estados Unidos, a pesar de las presiones del gobierno de Maduro, a pesar de todas las instancias internacionales que han querido alborotar el avispero, buscar toda una acción contra una medida nacional. Finalmente, cada país es artífice de sus decisiones sobre quién puede o no darle visas, sobre quién puede o no utilizar el sistema financiero de su país. Y eso es lo que la orden ejecutiva ha dicho, es decir, decretar que estos 7 funcionarios con nombre y apellido no pueden beneficiarse de una permanencia en los Estados Unidos o la utilización del sistema de banco o de finanzas o de bienes en los Estados Unidos. Es una sanción directa a cada uno de ellos y no es una sanción contra Venezuela. Ahora, usted hacía referencia a esos otros 56 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados. Sin embargo, no han sido revelados los nombres. Estos sí no tienen nombre y apellido. ¿Por qué? No, eso no tiene, porque el Departamento de Estado no tiene la potestad que tiene el presidente Obama. Es decir, el presidente Obama ha decretado durante su mandato más de 250 órdenes ejecutivas, al igual que lo han hecho todos los presidentes anteriores. Pero allí hay una serie de normativas que tienen que ser declaradas con nombre y apellido. En el caso de las listas que ha tomado el Congreso, se hace por vía más discreta, es decir, los Estados Unidos saben en esta lista quiénes son estas 56 personas a las que se les negará o se les revocará la visa, y sabe efectivamente el sistema bancario quiénes pueden o no utilizar su sistema financiero. Pero para la protección ante la opinión pública no publican los nombres. En cambio, en este decreto ejecutivo sí está obligado el presidente a poner nombre y apellido concreto para que pueda el Departamento del Tesoro mandar la instrucción a todas las diversas instancias federales para que cumplan su cometido. ¿Hacen falta mayores sanciones más allá de la revocatoria de visado? Porque si bien esto se dio, el escenario en territorio venezolano sigue siendo el mismo, el de represión, el de denuncias por parte de la oposición, de persecución, en fin. Sí, bueno, yo diría que esta es una situación que no solamente ha sido mostrada las reacciones en los Estados Unidos. Hemos visto la preocupación que otros parlamentos, que otros expresidentes, que instituciones comunitarias en Europa y en el mundo han realizado frente a los otros países, frente a la violación de los derechos humanos, frente a la detención de presos políticos. Y esto es parte de toda una reacción contra esta situación en donde los victimarios ahora tratan de convertirse en víctimas, cuando en realidad vivimos un proceso de represión brutal que fue condenado por todos los países de América Latina y del mundo, pero que efectivamente algunas solidaridades automáticas de algunos gobiernos de la región han tratado de desviar el foco de atención. Lo cierto es que esta represión que se tuvo en el año 2014 ha dado una serie de consecuencias de resultados. Uno de ellos es esta orden ejecutiva y las diversas posiciones asumidas por la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, entre otras de otros países. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, por haber estado con nosotros en NTN 24. Un gusto. Gracias, Laura. Un buen día.